Levítico 22. Vemos nuevamente, habló Jehová a Moisés, ¿no? Siempre estas instrucciones de Dios directas. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Obviamente ellos como sacerdotes tenían acceso a las cosas santas, pero Dios quería que entendieran el grado de responsabilidad que tenían de servir a un Dios santo, que no podían tratar las cosas santas con ligereza. Tenían que tener un trato delicado, reverente, con sumo cuidado. Recordemos que un paso en falso en las cosas santas y te morías. Te morías porque Dios es fuego consumidor. Entonces, estas enseñanzas eran para que ellos valoraran y respetaran las cosas sagradas y al hacerlo, al verlos el pueblo, a los sacerdotes, tener en sumo cuidado las cosas santas del servicio a Dios, ellos también lo iban a hacer. Pero si nosotros tratamos el servicio a Dios como si fuera cualquier cosa, somos más íntegros, más responsables, más diligentes en nuestros trabajos seculares que en las cosas de Dios, pues toda la gente que nos ve va a darle el mismo trato a las cosas de Dios, como algo de segunda categoría. Y eso era lo que Dios no quería. Quería enseñarles que las cosas santas pues son santísimas, son muy delicadas. Dice, yo Jehová, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. O sea, la pena máxima será cortado de mi presencia. Entonces no podían entrar, esa es la pena máxima, no va a poder entrar a mi presencia, ¿no? Y vemos en la historia, se perdió la reverencia, se perdió el sentido verdadero de Dios. Podían haber entrado al tabernáculo, pero no a la presencia de Dios, porque más adelante, al ir transcurriendo la historia del pueblo de Dios, nos vamos a dar cuenta cuando llegamos al libro del profeta Ezequiel que la gloria de Dios ya se había ido del templo, ya no estaba la presencia de Dios. Entonces esa era la pena máxima, que ya sería cortado. Es interesante, no cortado del pueblo, sino cortado de mi presencia, que es lo peor que le puede pasar a alguien que ha disfrutado la presencia de Dios. Lo peor que le puede pasar es ser cortado de su presencia. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. O sea, que podían morir por no seguir esas instrucciones. ¿Y cuáles eran las instrucciones? No está hablando de fornicación, no está hablando de que tuvieran sexo con animales, está hablando de tomar las cosas sagradas, tocar el alimento sagrado cuando ellos estaban ceremonialmente impuros. ¿Qué los hacía ceremonialmente impuros? Tocar un cadáver, tocar un animal, una persona inmunda, cualquier cosa que estuviera ceremonialmente inmunda y ellos la tocaran, les impedía comer de las cosas sagradas. No podían, aunque no estuvieran en servicio activo, pero si en su casa había comida que era de los sacrificios y que por lo tanto era santa, no podían comer de esa comida, porque las cosas de Dios son en extremo sagradas. Tenían que esperar al tiempo que es hasta el siguiente día o hasta la noche, hasta que el sol se pusiera, dice, será limpio.
Entonces tenían que lavarse y hacer todo el ritual para entonces poder comer. Si ellos comían sin hacer esto, pues van a morir, aquí está diciendo, ¿sí? O sea, no nada más serían cortados, sino podían morir también. Y luego viene, ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote. Ok, ahora, ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. ¿A qué se refiere extraño? Extraño es una persona que puede ser del pueblo de Dios, puede ser israelita, pero no es de la familia sacerdotal. Recordemos que solamente los de la tribu de Leví podían participar del servicio a Dios. Si no eras levita, si no eras de esa tribu, no podías, aunque fueras del pueblo de Dios, no podías participar y comer de esa comida. Esa era una comida exclusiva para los que servían en el altar. Entonces, y aquí para evitar confusiones, Dios empieza a delimitar quiénes son esas personas, ¿no? Ningún extraño comerá. Por ejemplo, si en tu casa tenías un huésped, el sacerdote tenía un huésped, un visitante, a lo mejor de otra tribu, de la tribu de Dan o de la tribu de Efraín o de Manasés o cualquier otra tribu, y estaba hospedándose en tu casa y tú en tu familia estaban comiendo de la comida de las ofrendas, de la porción para el sacerdote, no les podías dar a ellos, aunque estuviesen, fueran tus huéspedes y fueran tus invitados de honor. Es mayor honor el obedecer a Dios, ¿no? Y el jornalero, o sea, el que trabajaba contigo, no podía comer esta cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento, ¿no? Si alguien no era de esa tribu, pero nacía en su casa, era como su familia, ahí sí Dios daba oportunidad, ¿no? Y algún esclavo que lo hacía como, que lo compraba, ¿no? Porque la esclavitud realmente, el esclavo, las leyes que Dios puso para los esclavos eran como miembros de la familia. Esa es la realidad, tenían muchos privilegios, no eran tratados a tal grado que muchos esclavos, cuando era el año del jubileo o el séptimo año, que eran por ley, quedaban libres, muchos de ellos no se querían ir. Vivían más protegidos con sus amos que viviendo ellos por su propia cuenta. Entonces ellos sí podían comer de las cosas sagradas, ¿no? Porque luego hay una mala interpretación de la esclavitud. Cuando hay ignorancia y leemos esclavitud en la Biblia, pensamos que es un Dios injusto, que había esclavos, ¿no? La esclavitud es una situación que se da por la condición pecaminosa del mundo. ¿Por qué? Porque, repito, la principal razón por la que alguien se hacía esclavo era porque se metió en una deuda que no podía pagar. Esa era una de las principales razones. Y todas este tipo de cosas pasan en un mundo caído. En un mundo caído, ahora sí que no hay quien no tenga el trancazo, o llevemos un trancazo o una afectación, o afectemos a otros, porque vivimos en un mundo caído. Pero dentro de este mundo caído, Dios proveyó de leyes a su pueblo para que los que eran esclavos no podían durar más de 7 años esclavos, y el trato que tenían pues era un trato como de la familia. Aquí lo estamos viendo, a tal grado que podían participar de las comidas santas. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Entonces, esto era, el comer de las cosas santas era un privilegio familiar, era un privilegio para la familia ministerial o sacerdotal, no era para cualquier persona, a tal grado que ningún otro tribu podía comer de ese alimento. Y, por ejemplo, si la hija del sacerdote ya había salido de la cobertura de su padre, se había casado con otro varón que no era la familia sacerdotal, pues ya no comía, porque ya había salido de la cobertura de su padre, ya no tenía ese privilegio. Pero si por alguna razón esta hija del sacerdote regresa a casa porque muere su esposo, o porque se divorcia o se separa de su marido y no tuviera hijos, o sea, digamos que vuelve a estar bajo la cobertura de su padre, entonces ella también podía comer de las cosas sagradas, pero ningún extraño
podía comer de él. Y el que por hierro, o sea, por equivocación comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Podría darse una situación que sin querer, sin saber, por ignorancia, alguien toma de la comida que era ofrenda santa y después se da cuenta que comió, no dice, ay, perdón, o sea, discúlpenme, no tiene una afectación porque fue sin querer, fue en ignorancia, pero eso no lo libra de que tenía que añadir, o sea, tenía que restituir una quinta parte, o sea, lo que tomó y 20% más se lo tenía que dar al sacerdote porque era algo sagrado. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Entonces no profanarán las cosas santas. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, el pueblo de Dios, traían estas ofrendas a Dios y por lo tanto eran santas, por lo tanto eran santísimas, no podían tratarlas como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios apartaba eso, no es como hoy el pueblo de Dios aparta ofrendas, diezmos, son cosas santas que tienen que tratarse con sabiduría, ¿no? Con santidad. Si bien son para el mantenimiento de los que sirven a Dios, porque para eso esa era la principal razón, el mantenimiento de los que sirven a Dios y obviamente para todas las situaciones que se tienen que pagar, pero el trato debe ser con sabiduría, con santidad, porque son cosas santas que el pueblo de Dios ha apartado no para el hombre, para Dios, ¿no? Aunque Dios se lo da a los que le sirven. Pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. O sea, yo soy el que los santifico. No pueden tratarlos como cualquier cosa. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Era un requisito indispensable que las ofrendas, o sea, los animales que traían a Dios, tenían que ser sin defecto, macho sin defecto. ¿Por qué? Porque, repito, estas ofrendas, esos animales eran un tipo de Cristo. Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y hemos leído que Cristo cuando vino a esta tierra, bueno, Él es perfecto, pero cuando se hizo hombre, fue inocente, sin mancha, perfecto, ¿no? Entonces, eso lo leímos en el capítulo anterior, en Hebreos 7:26, que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha. Cuando Jesús fue llevado a Herodes, a Pilato, al sumo sacerdote que estaba en su tiempo, Anás, Caifás, todos ellos no encontraron defecto, no encontraron pecado, no encontraron una verdadera razón por la cual crucificarlo, así que lo que tuvieron que hacer era inventarle falsos testimonios para tener razón. Pero lo inspeccionaron, lo interrogaron y no había defecto en él, ¿no? A tal grado que se hizo famosa esa expresión de me lavo las manos de Pilato, ¿no? Se hizo famosa porque no había defecto. Entonces, como estos animales tipificaban a Cristo, tenían que ser sin defecto. Y aparte hay otra enseñanza, que nuestras ofrendas a Dios tienen que ser lo mejor de lo mejor. No le podemos dar, el rey David dijo, no le voy a dar a Dios sacrificios que no me cuesten. No le podemos dar a Dios lo que nos sobra. Dios no es un Dios limosnero.
Es un Dios que dio lo mejor que tenía para salvarnos a Cristo, y por lo tanto nuestro amor, nuestra reverencia, nuestra vida misma, nuestro servicio a Dios tiene que ser con excelencia, con amor, con dedicación. No perfecto porque no somos perfectos, pero sí con un corazón perfecto. ¿Qué quiere decir? Con un corazón íntegro, realmente en obediencia a Dios y con un verdadero deseo de ser aceptos por Él, ¿no? Sabiendo que solamente el único acepto es Cristo. Así que es haciendo Él en nosotros lo que agrada al Padre. Pues muy importante, dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. O sea, animales enfermos, porque luego, y eso lo llegó a hacer el pueblo de Dios. Dios, en el libro del profeta Malaquías, Dios le reclama a su pueblo que le llevaban lo que no servía. Veían a su ganado y lo mejor se lo quedaban ellos para consumo, para venta, para negocio. Y lo que veían defectuoso era lo que llevaban al sacrificio, en fin, que es para Dios. Llévale a Dios lo que me sobra, llévale a Dios el que está enfermo, el que tiene sarna, el que tiene el pie, la pata rota, etcétera, ¿no? Eso le llevaban a Dios y Dios lo reclama. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Lo que nos sobra, nuestra vida, el tiempo que nos sobra. Si puedo, oro; si puedo, me congrego; si tengo ganas, si no se me atora otra cosa. Eso no le agrada a Dios, ¿no? O el hacer su obra indolentemente, o hacerlo, ¿cómo se dice? No espontáneamente, sino, hay una palabra, cuando lo haces, cuando sirves a Dios sin preparación, ¿no? Improvisar, esa es la palabra, improvisar. Entonces, yo creo que son cosas que hay que meditar, qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios, porque Él no acepta cosas defectuosas, al ahí se va, de parte de nosotros. Sin embargo, dice que si había un buey o carnero que tenga de más o de menos. ¿Qué quiere decir de más o de menos? O sea, que tiene un defecto leve, a lo mejor una oreja levemente más pequeña que otra, casi no notorio, podían ofrecerlo como ofrenda voluntaria, dice, pero no para voto. O sea, había diferencias entre las ofrendas. Solamente para una ofrenda voluntaria podía hacer eso. O sea, Dios, digamos que es un Dios bastante misericordioso, bastante comprensivo, pero sigue siendo un Dios que demanda santidad, demanda pureza y demanda lo mejor. Dice: no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. O sea, tampoco extranjeros podías tomar animales con defectos para ofrecerlos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. No podían traer a sacrificar para Dios un recién nacido. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta, repito, las cosas al ahí se va, sin una preparación, sin que este animalito recién nacido no se había desarrollado totalmente, no estaba todavía a plenitud, ¿sí? Estaba vulnerable, estaba débil, todavía no estaba como debería de estar. Entonces, habla de que a Dios no le podemos dar las cosas al ahí se va. Debe haber una preparación, debe haber una entereza, un crecimiento, algo pleno es lo que le podemos entregar a Dios, algo que esté completo, que esté pleno. Y vemos también la circuncisión era el 8º día. Y aquí hasta el 8º día estaba como a plenitud ese animal, entonces ahí podría ser acepto. Antes no podía ser acepto, ¿no? Dios no acepta nada precipitado. No, a veces le queremos dar cosas al aventón, precipitadamente, sin preparación. Eso no es agradable a Dios. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo.
O sea, Dios ama su creación. Dios no le agrada que se lastime a los animales sin razón de lastimarlos, a las mascotas. Dios habla acerca de eso en varias partes de la palabra de Dios. De hecho, la forma en que tenían que morir los animales era degollados, que es una muerte rápida, sin dolor. No se torturaba al animal o se les daba una muerte en la que sufría el animal, porque Dios ama su creación. Hasta en el sacrificio, Dios no quería que se volvieran insensibles, o sea, que mataran a 2 generaciones de animales en el mismo día. No quería que su pueblo se hiciera insensible, brutal, violento con los animales, ¿no? Porque son creación de Dios. Debería haber una sensibilidad hasta en ese tipo de cosas. Por eso no mataban a la madre y a la oveja en el mismo día. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable, o sea, en obediencia y con un corazón sincero y arrepentido delante de Dios. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Vemos que se repiten cosas porque hay capítulos que son como apéndices. ¿Qué quiere decir apéndices? Son cosas que añade alguna información adicional a lo que ya nos había dicho, ¿no? Entonces, eso quiere decir que era santísimo y no podían dejarse ahí como si fueran cualquier comida. Era una comida consagrada y no podía pasar tiempo para que se corrompiera ese alimento. Acordemos que no había refrigeradores ni cosas así, entonces el alimento era susceptible a que se corrompiera. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, dice yo Jehová. O sea, hacer hacedores de su palabra. No profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Este versículo es un versículo muy importante para los judíos. Este versículo es como clave, así como para el cristianismo, Juan 3:16, para los judíos, este versículo es así de relevante, de importante. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Nos repite, yo te saqué de Egipto, no para que tú hagas lo que tú quieras y vivas como quieras, sino te saqué para traerte a mí. Así lo hemos visto desde Éxodo, para llevarte a mí, a una relación conmigo. El Levítico empieza y llamó Jehová a Moisés. Nos sacó de Egipto, nos sacó de la ignorancia, nos sacó del mundo para ser nuestro Dios.